En la fluidostática no hay fuerzas superficiales, no hay fuerzas tangenciales, no hay esfuerzos tangenciales, solamente hay presión. Entonces todo se reduce a un equilibrio entre presión y gravedad. Es todo, ya está, no hay nada más, ¿vale? Entonces, la ecuación fundamental de la fluidostática es esta, el equilibrio que hay entre la fuerza dividida a la presión, que como vimos antes era la divergencia del tensor de esfuerzos, y en este caso se reduce al gradiente de presiones, simplemente es la fuerza que hay que produce la presión, que es el gradiente de presiones, se equilibra con la gravedad. Que la gravedad, si es un campo gravitatorio es conservativo, se puede poner como un potencial, ¿vale? Pero en general lo podemos poner simplemente como presión, está por aquí, en algún sitio está, lo podemos poner así, ¿vale? Podemos poner que la gravedad se equilibra con las presiones. Esta sería la ecuación fundamental de la fluidostática. Si la gravedad te consideramos en la dirección z, entonces la ecuación fundamental se reduce a una ecuación diferencial de primer orden en la dirección z, que sería este. El gradiente de la presión en la dirección z es menos ρ por g. Y entonces, como la gravedad, no hay gravedad en la dirección x ni en la dirección y, pues los gradientes en la dirección x y la dirección y es cero. Es decir, que la presión no varía en la dirección x y en la dirección y. Es todo, no hay mucho más, ¿vale? Bueno, sí que hay un poco más, porque aparte de esto podemos también hablar, luego podemos hablar también de Arquímedes, pero Arquímedes se reduce o se deduce a partir de aquí, a partir de esto. La ecuación fundamental, como hemos dicho antes, es esta. La ecuación fundamental es gradiente de presiones es igual a ρ por g. Esta es la ecuación, la fluidostática. A partir de aquí se hace todo. A partir de aquí se hace todo. En particular, si tenemos el caso de que la z la cogemos hacia arriba, positiva, y por tanto la g es menos gk, entonces, lo como hemos dicho antes, esto se reduce a que la derivada de la presión respecto de z es igual a menos ρg. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer algo interesante con esto. Vamos a ver, primero, si el fluido es incompresible, por ejemplo, agua, fluido compresible, por ejemplo, agua, ¿vale? Lo que tenemos entonces es, estamos sumergidos aquí en agua, aquí tenemos agua, esta profundidad, la que sea, y aquí en el interior del agua, si cogemos que la altura es esta, ¿vale? Esto es la z, pues en el interior del agua tenemos esto, la derivada de la presión respecto de z es igual a menos ρ por g, ¿vale? Y por lo tanto, derivada de la presión es menos ρ por g por diferencial de z, y el agua es incompresible, por lo tanto, la densidad es uniforme y constante, cuando integramos esto, por ejemplo, desde el punto 1, el que sea, hasta el punto 2, el que sea, nos encontramos con que la integral entre p sub 1 y p sub 2 de diferencial de p es igual a menos ρ por g, z2 menos z1. ¿Vale? Por lo tanto, como esto es p2 menos p1, es igual a menos ρ g z2 menos z1. Y por lo tanto tenemos esa, que P2 más ρ g z2 es igual a P1 más ρ g z1. Por lo tanto, cuanto mayor es la altura, z2 es mayor que z1, menor es la presión. Es decir, esto es algo que nos viene a justificar de forma matemática algo que ya sabemos, que es que cuanto más entramos en el agua, cuanto más abajo bajamos en el agua, mayor es la presión. ¿Vale? Z1 es menor que Z2, por lo tanto, la presión P sub 1 es mayor que la presión P sub 2. La presión aumenta hacia abajo. ¿Vale? De alguna forma vosotros lo habéis visto esto ya. Habéis visto esto seguramente porque normalmente lo que se suele hacer es que se acostumbra a coger el origen de coordenadas, se acostumbra a poner una coordenada diferente, que sería una coordenada H hacia abajo. Esto es el agua. Y aquí tenemos una presión P sub 0. Entonces, al integrar esta relación de la ecuación fundamental de la fluidostática de esta forma, lo que se obtiene es esto, que una presión a una cierta altura H, o una cierta profundidad H, mejor dicho, es igual a la presión que tenemos en 0 más ρ por G por H. Y ahora aquí fijaros que tenemos este signo más, ¿eh? Es
tenemos este signo más, no es negativo, por la sencilla razón de que la H está hacia abajo. Y por tanto, la gravedad, según esto, la gravedad es positiva. ¿Vale? Vale. Y ya está. Entonces, esto es lo que vosotros conocéis. Esto está muy bien, ¿vale? Y sirve para hacer muchas cosas. En particular sirve para justificar Arquímedes. ¿Recordáis que es Arquímedes, lo de flotación? Pero bueno, esto luego lo veremos esto. De aquí se puede justificar Arquímedes. Pero esto lo veremos después. ¿Vale? Ahora lo que me gustaría más bien es hacer otra cosa. Y ahora vuelvo, si me lo permitís, vuelvo a las transparencias. ¿Vale? Porque allí está explicado. Y así no escribo tanto. En las transparencias, lo que quería explicar es esto. ¿Qué ocurre con la presión atmosférica? Es decir, podemos hacer unos cálculos con el cálculo de la presión que tenemos en presión atmosférica a partir de esta ecuación fundamental de la fluidostática. Ahora es un poco más complicado porque el aire, que es lo que hay en la atmósfera, ya no es incompresible, es compresible. ¿Vale? Entonces, claro, bueno, aquí lo explica. La presión atmosférica, por tanto, disminuye con la altura, igual que con el agua. Va a disminuir con la altura, pero ahora la densidad no es una constante, no es incompresible. La densidad es función de la presión. Por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial un poquito más difícil, porque lo que tenemos es esto, de que la presión es ahora proporcional a la densidad. Hay una proporcionalidad entre la presión y la densidad, por debido a la ecuación de los gases perfectos, y por tanto la ecuación fundamental de la fluidostática se reduce a esto. ¿Vale? Ya tenemos una ecuación diferencial de P partido por P. Y lo que tenemos en el miembro de la derecha, bueno, pues lo podemos calcular de una forma u otra en función de cómo es el comportamiento de la presión con la temperatura, o de la densidad con la temperatura, o de cómo se comporta la temperatura con la altura, mejor dicho. Si la temperatura con la altura se comporta de forma constante, entonces hablamos de una atmósfera isotérmica, que es falsa, es mentira. Pero como ejercicio matemático es adecuado, es decir, es un ejercicio sencillo. Simplemente, bueno, es fácil de ver, pues que entonces la relación es exponencial, ¿vale? Si la atmósfera fuera isotérmica, la presión disminuiría de forma exponencial con la altura, con una presión, la P sub 0, que sería la que tendríamos a nivel del mar, y disminuiría con un factor de altura, que sería la alfa, que se calcula como P sub 0 partido por ρ0g, que está alrededor de los 8.000 metros. Lo cual quiere decir que tendríamos una altura, una presión una atmósfera isotérmica, tendríamos que a una altura de 8.000 metros, es decir, poco menos que el Everest, la presión disminuiría en un factor de exponente a la menos 1. ¿Vale? Es decir, sería 2,7 veces dividido por 2,7. Es decir, disminuiría una 30%, una cosa así, ¿eh? Más o menos. No recuerdo ahora exactamente. Pero más o menos era algo así. Pero esto es mentira. Esto es mentira, la altura no es isotérmica, porque si la altura fuera isotérmica, entonces en la cima del Everest tendríamos una temperatura de 20 grados centígrados. Sabemos que no es verdad. La siguiente variación, es decir, el siguiente paso de complejidad con esta ecuación, la ecuación fundamental con la atmósfera, es considerar una atmósfera adiabática. Es decir, la temperatura disminuye con la altura, pero disminuye de forma que no haya transferencia de calor entre diferentes capas de la atmósfera. Entonces, esto, como sabéis de termodinámica, es esta relación de aquí. Para que no haya transferencia de calor entre diferentes capas de la atmósfera, la relación entre la presión y la densidad a una cierta altura de la atmósfera debe ser así, debe ser de esta forma. P partido por ρ elevado a gamma tiene que ser la misma constante, es constante y es lo mismo que tenemos a nivel del mar. P0 partido por ρ0 elevado a gamma, donde gamma es el coeficiente adiabático. Metiendo esto en la ecuación fundamental de la fluidostática, bueno, pues llegamos a esta relación, la hacéis vosotros con calma, no es difícil, y al final se llega a esta relación de aquí. Ya no es exponencial, pero vuelve a salir otra vez el factor alfa, ¿vale? Que vuelven a ser otra vez los 8.000 grados, hay los 8.000 metros. Y esta es la relación que tenemos entre la P y la P sub 0 con una atmósfera adiabática, suponiendo, por supuesto, atmósfera fluidostática, es decir, una atmósfera estática, que tampoco es el caso, que en la atmósfera hay mucho movimiento. Y por último, el grado que queríamos hablar aquí en esta
clase de complejidad es lo que se llama la atmósfera estándar. No sé si habéis oído hablar de la ISA. La ISA es un estándar para la relación de la temperatura con la atmósfera, temperatura, presión y todo. La ISA, la atmósfera estándar, dice, atmósfera estándar internacional, International Standard Atmosphere, dice que la temperatura disminuye con la altura de forma casi lineal hasta una cierta altura de 11.000 metros, lo que se llama la troposfera. ¿Vale? Entonces, hasta 11.000 metros de altura, que está bastante por encima del Everest, podemos considerar que tenemos una relación lineal de la temperatura con la altura. Al meter esta relación lineal de la temperatura con la altura en esta ecuación fundamental de la fluidostática, podemos encontrar cómo es la variación de la presión atmosférica con la altura. ¿Vale? Y se llega a esto. Tenéis una actividad que es demostrar esto. ¿Vale? Como ejercicio, un ejercicio muy típico que se suele hacer en este caso es calcular cuánto vale la presión y la temperatura en la cima del Everest con estas tres atmósferas. La atmósfera isotérmica, la atmósfera diabática y la atmósfera ISA, atmósfera estándar. Aquí ejercicio. Calcular la temperatura y la presión en la cima del Everest. ¿Cuál es la altura del Everest? ¿Alguien lo sabe? Eran... 8.840. Ahí está, muy bien, Javier, gracias. 8.000, vamos a poner 8.850. No va de 2 metros tampoco, porque pones una bandera de un par de metros y ya tienes los 8.850. ¿Vale? Con A, atmósfera isotérmica. ¿Es mentira? Estamos seguros de esto. Isotérmica, es decir, vamos a poner que la temperatura son 20 grados en todos sitios. B, atmósfera adiabática. Y C, atmósfera estándar. Las características de la atmósfera estándar las tenéis en las transparencias, ¿vale? Hay un gradiente térmico y hay un valor de la temperatura a nivel del mar, que son 20 grados centígrados. Vale, pues tenéis esto como ejercicio para ir ejercitando este tema. Luego vamos a pasar a Arquímedes. ¿Quién me recuerda qué decía Arquímedes? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se acuerda de Arquímedes? Flotación, tema de flotación. Para que os acordéis un poco, el tema de Eureka, que no es lo mismo, ¿eh? Arquímedes, ¿qué decía? El fluido ejerce una fuerza hacia arriba igual al peso sumergido. Perfecto, Javier, sí señor, exactamente. Es que tenemos un fluido, un objeto sumergido en agua, este objeto ocupa un volumen V, pues sobre él se ejerce una fuerza hacia arriba, que es igual a ρ por G por V, donde ρ es la densidad del agua. ¿Vale? Por lo tanto, hay un equilibrio entre el peso y el empuje. Bueno, equilibrio o no equilibrio. Si el empuje es mayor que el peso, entonces esto flota, ¿vale? Pero va a flotar, si el empuje es mayor que el peso, pues va a flotar hasta quedarse aquí arriba, de manera que ahora el volumen sumergido equilibre, este empuje del volumen sumergido equilibre el peso. Si el peso es más grande que el empuje, pues evidentemente esto se hunde hasta llegar al fondo marino. ¿Vale? En el fondo marino pues ya se queda allí. ¿Vale? Y ahora vamos al Kahoot. Bueno, este es un tío que tiene un canal que a mí me gusta mucho, se llama Veritasium, creo que era. Sí, Veritasium, exactamente. Y es un canal de ciencia, ¿vale? Es un canal que habla muchas cosas y este vídeo lo colgó hace bastante tiempo. Y es un vídeo muy chulo. Es un experimento que podéis hacer vosotros en casa. Yo lo he hecho con mis hijos y es muy chulo. Veréis, es una pelota de golf. Una pelota de golf que vosotros sabéis, si habéis jugado alguna vez a golf, habéis tenido una pelota de golf en mano, pesa mucho, pesa bastante más que el agua, es muy pesada. ¿Vale? Entonces este hombre lo que hace es que ha metido la pelota de golf, fijaros, mete la pelota de golf en agua, pero este agua es especial, es agua salada. Es agua muy salada. ¿Vale? Agua al punto de saturación de la sal. Es decir, tiene la sal, se ha puesto sal hasta que ya no admitía más. Entonces, con agua salada sí que pesa más que la pelota de golf y la pelota de golf entonces sube arriba.
Y ahora, espérate un momento porque se me está adelantando. Antes lo había metido en lavaplatos, ¿vale? En lavavajillas. Esto lo podéis hacer vosotros. Lo metéis en lavavajillas. El, ¿Dónde está esto? Aquí. La he puesto en el lavavajillas y evidentemente la bola se hunde, ¿vale? La pelota se hunde. Entonces tenemos una pelota de golf que se hunde en el lavavajillas y la misma pelota de golf que en la agua salada está a flote, ¿vale? Hay un pequeño casquete, ¿lo veis? El casquete de la pelota que está ahí flotando. Ahora, ¿qué es lo que hace? La cuestión es, él lo que va a hacer es... Esperad, ¿dónde lo pone? Aquí. Lo que va a hacer es poner el, el lavaplatos, el líquido de lavavajillas, encima de la pelota que está flotando. ¿Vale? ¿Entendéis la idea? El lavaplatos se va a quedar flotando encima encima del agua. ¿Vale? El gel, el jabón, pesa menos que el agua, por lo tanto se va a quedar encima. Por lo tanto, la pelota se va a quedar como semi flotando entre los dos líquidos. La parte de abajo estará en agua y la parte de arriba, si se hace muy despacito, se hace muy despacito, de manera que no se mezcle el jabón con el agua, la parte de la pelota abajo quedará sumergida en agua y la parte de arriba de la pelota de golf quedará sumergida en jabón. La pregunta es, ¿la bola cambiará su posición o se quedará quieta? En el caso de que cambie, ¿subirá o bajará? ¿Entendéis la pregunta? Sí, es decir, y hay tres opciones. Se queda, baja o sube.